Hello. Flugzeug! Papillon. Farfalla. Ambulance. 你们好。Sordos. Cerdos. Sordera. ¿No es lo mismo que sordomudo? Sordo. Nada, ni siquiera una mini idea o algo así. Cuando alguien te escucha. Pues nada. Sé que es la discapacidad más discapacitante porque hace que la persona se empiece a aislar y termina totalmente aislado porque las personas no lo escuchan, piensa que no lo escuchan y no escucha nada la persona también. Por eso es la discapacidad más discapacitante. Pues sé que les dicen sordomudos a los que no pueden hablar, ¿no? Y pues nada más. Es una discapacidad. Y falta de audición, la pérdida total o parcial de la audición. Disminución o ausencia de la capacidad de escuchar, de audición o de sonido o de percibir sonido. Yo sé que la sordera es la ausencia total de sonido. La sordera pues, es una enfermedad en la cual pues, la persona, o en este caso del paciente, refleja poco actividad sonora en los oídos. O sea, no escucha y puede ser provocado por diferentes tipos de enfermedades, ya sea bacterianas o incluso anatómicas. Hay unas enfermedades, nosotros tenemos unos huesitos en el oído. Esos huesitos pueden fracturarse o pueden tener una malformación congénita. Entonces en ese caso se produce una sordera desde el nacimiento. O también en algunos defectos durante el embarazo la madre, pues de manera irresponsable no se cuida, no toma ácido fólico y pues puede provocar una malformación congénita desde el nacimiento. Sí, de las personas que escuchan menos. La pérdida de la audición, pero graduada, ¿no? O sea, En menor grado. Es la pérdida parcial, ¿no? pérdida parcial. Porque puede haber restos auditivos. Eso. Pues más o menos derivando de la palabra es la falta o la disminución de poder captar ciertos oídos. Bueno, de captar sonido, ¿no? Muy bien. Sí, hipoacusia, pues hipo es bajo, acusia es acústico de los sonidos. O sea, me imagino que una agudeza auditiva pues debe ser un 100% y va decreciendo conforme el paso de la edad. Por eso los ancianos casi no escuchan porque se va degenerando esa zona. Creo que es la falta parcial del oído. Se comunican con señas, pero no sé las señas lo que significan. Así luego en el diccionario en la primaria, yo me acuerdo, que venían así algunas señas con diferentes letras, pero pues igual supongo que así es más tardado, ¿no? Comunicarse entre ellos y ya nada más hacen ciertas señas como refiriéndose a palabras y así tener que hacer cada letra. Es como, para mí, como limitada porque como que me limita a expresarme con ella por no saber cómo comunicarme con ella. Entonces, Pues no sé, raro porque nada más te puedes comunicar con señas. O sea, si pasa eso, si no sabes el idioma que es LSM. si no sabes el LSM, es muy difícil poder tratar. O sea, uno termina pues simplemente así como que distanciándose, pues no me escuchan. Y también la persona discapacitada tiene como que la misma
la misma actitud, creo que no le importa, ¿no? Entonces yo también me distancié. Que fui, era una niña de 5 años y no escuchaba nada, pero ahí todos los niños sabían lenguaje de señas y esta niña también lo practicaba en casa y pues, estaba bien integrada y nadie le hacía burla ni nada por lo que tenía, al contrario, estaba bien, como normal, se desenvolvía normal. Es la lengua materna de los sordos. No sé en sí qué es, pero he visto personas que enseñan. Ahí, bueno, de hecho aprendí ahí con los niños lo que era buenos días, hoy, ayer, mañana, gracias, los días de la semana. Hola. Bueno, sería H-O-L-A. El oído es un auténtico mecanismo de precisión cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Los problemas de audición se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. El ruido producido en la calle, en los centros laborales e incluso en las propias viviendas sobrepasa a menudo los 100 decibelios, lo que daña el oído interno. Hay 3 tipos de pérdida auditiva. Neurosensorial, también conocida como perceptiva, se produce en el oído interno debido al deterioro de las células ciliadas que conducen los impulsos sonoros hasta el cerebro. Conductiva, también conocida como de transmisión, implica la obstrucción de alguna parte del oído medio o externo. El sonido no puede transmitirse a través del aire, sino a través de la vía ósea. Mixta. Es una combinación de pérdida neurosensorial y conductiva. En todo caso, siempre es recomendable visitar al especialista otorrino, ya que puede existir una solución médica o quirúrgica. Si no fuera así, la adaptación de una ayuda auditiva suele proporcionar excelentes resultados. Para corregir un problema auditivo, hoy en día hay audífonos modernos, eficaces y discretos. Estas ayudas representan la solución a una debilidad orgánica, al igual que unas gafas palían los defectos de la vista. Los audífonos están constituidos por un micrófono que capta el sonido, un circuito electrónico que lo amplifica y un auricular que lo transmite al tímpano. El sistema está alimentado por una pila.
Los audífonos más avanzados incorporan tecnología digital que permite conseguir una gran calidad sonora y una mayor inteligibilidad, y se programan de forma personalizada para cada usuario. Primer periodo, del siglo XVI a la segunda mitad del siglo XVIII. Pedro Ponce de León, primer maestro de personas sordas, demostró por primera vez que las personas sordas podían ser instruidas. Utilizó un sistema basado en hacer signos manuales que asociaban objetos reales con el dibujo de las cosas y la palabra escrita. Juan Pablo Bonet propuso una didáctica para sordos, basada en el uso de la dactilología para leer, introducir la gramática, generar cuestionamientos y potenciar la capacidad cognitiva de las personas sordas. Postuló el entrenamiento oral como punto de partida. Bulwer se enfocó en la enseñanza oral por medio del apoyo de las sensaciones táctiles y de vibración, percepciones auditivas en algunos casos y visuales para la lectura labiofacial. Segundo periodo, durante el siglo XIX. Primera escuela para sordos fundada en 1775 por el abad francés Charles Michel en la ciudad de París. La enseñanza a los sordomudos por medio de signos metódicos y la verdadera manera de instruir a los sordomudos. Esta fue la primera institución que formó profesionales de maestros para sordos. El maestro Samuel Heineken abrió un instituto para niños sordos. Ahí se enseñaba lengua escrita mediante la lengua hablada y con apoyo de la dactilología. A dicho sistema lo nombró método oral. Permitió la interacción entre personas sordas y el uso de la lengua de señas entre ellas. Pierre Desloques fue la primera persona sorda que escribió un libro llamado Observaciones de un sordomudo sobre un curso de educación de sordomudos. Mientras tanto, en Inglaterra, la familia Braidwood, dirigida por Thomas, fundó en 1760 la primera escuela británica para sordos en Edimburgo. En Suiza, en 1766, el pastor protestante Heinrich Keller estableció la primera escuela de tendencia oralista. Thomas Hopkins Gallaudet fundó el primer colegio para sordos asilo americano en Hartford. A Gallaudet se le reconoce como el pionero de la enseñanza para las personas sordas en Estados Unidos. En 1863, su hijo Edward Gallaudet fundó la primera universidad del mundo para personas sordas. Tercer periodo. Se caracterizó por la educación oralista. Se detuvo la contratación de maestros sordos y se restringió el tiempo dedicado a la enseñanza de las asignaturas para dedicar mayor tiempo a la enseñanza del habla. Con esto se generó un descuido de la enseñanza de la escritura. El 6 de septiembre de 1880 se realizó el Congreso Internacional de Sordos en Milán, Italia. A él asistieron 9 países: Francia, Italia, Suiza, Suecia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Austria y Estados Unidos. Los participantes eran personas oyentes, con excepción de algunos maestros sordos que, a pesar de no haber recibido invitación, asistieron al Congreso, pero sin tener participación en la votación. Al finalizar este Congreso, todos los países, excepto Estados Unidos, adoptaron el método oral como forma de enseñanza para las personas sordas. El decreto final señaló que la lengua oral debía anteponerse a la lengua de signos. En consecuencia, el reconocimiento de las lenguas de señas que se había iniciado se interrumpió ante la postura de prohibir que los alumnos sordos usaran señas dentro y fuera del aula. Esto provocó que los niños sordos perdieran la oportunidad de contar con modelos exitosos para su vida como adultos sordos. El cuarto periodo se desarrolló a partir de los años 60. William Stock realizó los primeros estudios que demostraron que la lengua de señas norteamericana contaba con
una estructura morfológica, sintáctica y gramatical como cualquier otra lengua. Esto le dio reconocimiento de que la lengua vinculada a la cultura de las personas sordas les aportaba tradición, conocimientos teóricos y simbólicos. Es así como a él se le conoce como el fundador de los estudios de las lenguas de señas. También en este periodo se reconoce que el aprendizaje temprano de la lengua de señas favorece el desarrollo cognitivo y la comprensión de las personas sordas. Señala que el oralismo como único método de aprendizaje no logra las metas óptimas de aprendizaje y reconocimiento de las personas sordas. En las últimas décadas se ha procurado brindar una atención educativa pertinente que responda con equidad con un enfoque comunicativo, funcional y significativo de la enseñanza, reconociendo sus derechos, singularidades e identidad. En relación a la lengua de señas mexicana, podemos hablar de varios puntos. Uno podría ser la estructura, también en relación a la gramática, y otro un poquito las características generales de esta lengua. Desde que la lengua de señas, no solo la mexicana, sino todas se utilizaban desde antes, no se reconocía la lengua de señas como una lengua en sí, sino que se veía como un conjunto de gestos, un conjunto de movimientos de las manos, de mímica. Entonces eso se debía a la falta de investigación de estudios lingüísticos en relación a las lenguas de señas. Pensaba que no existía realmente una estructura en el momento de transmitir los mensajes. Todas las personas que veían a un sordo hacer señas pensaban que la estructura que utilizaban era la misma que ellos utilizaban, ¿no? Porque es común pensar que el otro piensa como uno, ¿no? Entonces, uno era por falta de investigación y otro era por falta de conocimiento de la propia lengua. Las personas que empiezan a involucrarse en las lenguas de señas empiezan a darse cuenta que la estructura que utilizan los sordos es una estructura completamente diferente a la mayoría de las lenguas orales que estamos utilizando nosotros. Es decir, que las lenguas de señas tienen una gramática totalmente diferente a las lenguas orales que se dan. Quiere decir que no hay una relación casi de ningún tipo entre la lengua oral que se habla, en el caso de aquí de México, el español, con la lengua de señas mexicana. No hay ninguna influencia, o casi no hay una influencia en relación a su estructura gramatical. Entonces, ya entrando un poquito en el tema de la gramática de la lengua de señas, para poder entender la gramática de la lengua de señas tenemos que situarnos a que la lengua de señas es una lengua o es un idioma visoespacial, ¿sí? Y el español en este caso es un idioma auditivo, ¿no? Completamente auditivo, ¿no? Ahí empieza la diferencia, pero eso
demarca completamente la estructura gramatical, los elementos morfosintácticos, los elementos fonológicos, los elementos semánticos y pragmáticos de la lengua, los delimita completamente. Entonces, si nosotros pensamos en la gramática de la LSM o de cualquier lengua de señas, tenemos que pensar bajo una lógica completamente visual, ¿sí? Visual y espacial. Estamos hablando del uso del espacio, ¿no? El primer elemento que se toma en cuenta casi siempre es el tiempo, ¿sí? Se pone cualquier elemento, palabra que tenga que ver con el tiempo, luego el espacio, luego el objeto o sujeto, que se van cambiando, objeto, sujeto, sujeto, objeto, y casi siempre hasta lo último de una oración se utiliza el verbo. ¿Por qué? Por eso mismo, bajo esa lógica visual, si tú a un sordo le dices primero una acción, esa acción va a estar completamente descontextualizada. Entonces, el sordo no va a entender quién lo está haciendo, con qué, en dónde, cuándo, y va a estar muy perdido. Eso le crea una gran confusión. Esa diferencia, que uno dice, bueno, sí, la lengua de señas es visual y el español es auditivo, crea un panorama muy amplio entre el español y las lenguas de señas en este caso, ¿no? Esa es una regla general, que es tiempo, espacio, objeto, sujeto, verbo, ¿no? Lo que nosotros debemos de entender, más que una regla gramatical, es la lógica visual, y que en varios aspectos semánticos, en cuestión de vocabulario, ellos, en lugar de utilizar una palabra formal, convencional de la lengua de señas mexicana, ellos usan los clasificadores. ¿Qué es un clasificador? Es una seña que explica la forma de un objeto, las características de un objeto, el tamaño, el uso, la funcionalidad. Un clasificador es un tipo de rasgo signado que puede estar representado en el propio cuerpo, puede estar representado con las manos, y que es muy fácil de entender y no se necesita hacer una convención, o sea, ponerse de acuerdo con todos si esto va a ser, digamos, la seña de carro, que es con la configuración A en el puño, haciendo un movimiento como de roce. Esa es la seña de carro en la lengua de señas mexicana. Pero el clasificador de carro es agarrar el volante y moverlo como si estuvieras manejando. Eso aquí en China y en todo el mundo, cualquier oyente o sordo te va a entender que eso es manejar o un coche o algo así parecido, ¿no? Eso es un clasificador. Y otro aspecto muy interesante de la lengua de señas que no tiene las lenguas orales es el uso del espacio. Nosotros no utilizamos el espacio para comunicarnos, tal vez sí para que las ondas sonoras se trasladen, ¿no? Pero el espacio no es una característica de la morfosintaxis. Cuando analizamos el español no analizamos el espacio para ver la morfología o la gramática. En la lengua de señas mexicana sí, el espacio es un elemento fundamental de la morfosintaxis, es una característica de la morfosintaxis de la lengua de señas mexicana. Entonces ahí ya hay grandes diferencias. En general, la educación de los sordos actualmente está pasando por una transición muy importante, que es una transición de un modelo oralista o de un modelo de comunicación total que utiliza todas las estrategias que tú puedas para que el sordo aprenda, pero sin un orden diseñado a partir de su zona de desarrollo próximo, de sus necesidades reales. La realidad educativa, y eso lo podrán ver cualquier persona que se acerque a los lugares, a las escuelas donde hay sordos, está muy limitada principalmente porque no hay el conocimiento de la lengua de señas mexicana. Podrá haber mucha intención en educar a los sordos, pero falta mucho el conocimiento de los maestros de educación especial, de los maestros de comunicación, de los maestros de regular, en relación a la lengua de señas mexicana.